gente está afectada en el mismo sistema. En proporción a los habitantes que tenemos, los casos de cáncer que hay caso es alevoso. Do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. Not really, but... Not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. El tema del glifosato, eso son cuestiones míticas. Okay, so you... No, but I know... So it's dangerous, No, people try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans, no. No solo de cáncer, malformaciones o personas que tienen problemas en la piel. El glifosato puesto dentro de la célula en cantidades pequeñísimas produce malformación. Sí, el glifosato es probablemente cancerígeno en los humanos según varias pruebas. Enfrente a una señora que perdió al marido de cáncer de pulmón, un muchacho de 30 y pico de años, un testículo menos. A la vuelta una chica tiene cáncer de mama. A 2 casas más, una chica que perdió el esposo de cáncer. Una mujer de 50 años ir a verse una muela y tener una leucemia. So you ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Además es un producto bastante poco nocivo. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. Este lunes comenzará en la provincia de Córdoba un juicio histórico, el primero por contaminación con agrotóxicos. Porque en este caso le costó la vida a una chiquita de 12 años. Al menos en el último tiempo murieron 100 personas de cáncer. Murió tras ingerir una mandarina que había sido rociada con agrotóxicos. Yo ya sé con el futuro de mi hijo es que contraigan esa enfermedad del cáncer y mueran. Ese es el futuro. Se murió por el uso de agrotóxicos. El tema del glifosato, eso son cuestiones míticas. El primer proceso penal de la historia argentina en la que se ventilará un homicidio por el uso de agrotóxicos. Se sigue fumigando escuelas. Y se trata de eso, de las fumigaciones ilegales. Con un mosquito que estaba fumigando enfrente de la escuela. En Santa Fe, 700 escuelas fumigadas. En Entre Ríos, el 80% de las escuelas fue fumigada por lo menos una vez en horario de clase. El olor era muy feo y fuerte y los chicos entonces empezaron a tapar la nariz y bueno, salimos corriendo para adentro. Efectivamente comprobado de que hay glifosato en toda la cuenca. El glifosato puro produce malformación. Desde el Río de la Plata hasta la altura de Parlamedio, ¿no? Probablemente cancerígeno en los humanos. Esto trae como consecuencias alteraciones en la salud de las poblaciones enormes. Tell the truth. It's not dangerous to humans, no. So you ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an Yo trabajaba en una empresa de fumigación aérea, en la cual me desempeñé como peón rural. En la misma no nos dieron posibilidades de enseñarnos qué es lo que estábamos manejando. Entonces contraje un problema en mis manos, me decretaron una polineuropatía tóxica severa. Eras peón y ¿qué tenías que hacer? ¿Cómo manipulabas vos los agrotóxicos? Íbamos a un determinado campo donde había una pista improvisada. Llegaba el avión, había 60 bidones, el piloto se bajaba y decía 60 bidones de 20 litros cada uno, vamos a dividirlo en 3 vuelos. Esa era la matemática que se utilizaba. 20 por vuelo. Que no es así. Nosotros echábamos para que no sobre nada. El de campo decía, échale todo. Que ni sobre, con lo que me salió, échale todo. ¿Pero vos te acordás qué sustancias eran? Sí, clorpirifos, metamidofos, 2,4-D, glifosato, cipermetrina, endosulfán. ¿Vos tocabas esas sustancias? Sí, continuamente, sin guantes, sin nada, porque el guante te quita la posibilidad de seguir trabajando. Pero parece que las sustancias son mágicas. ¿Para qué protegerse tanto? Para cargarlos y después lo vas a esparcir en el aire. Nunca nadie, ninguno de los dueños te dijo, che, ponete algo, protegete. Yo salía de trabajar, mi nena era chiquita, me bajaban de la camioneta y yo con la ropa llena de veneno la alzaba y la abrazaba con 4 años. No nos entiendan. Fíjate vos, a eso yo le llamé el abrazo de la muerte porque realmente eso era. Así como está la agricultura actual. Mi señora lavaba la ropa mía de trabajo con toda la ropa de la familia en el lavarropa. No hay futuro posible. Al no saber, la ignorancia te lleva a esas cosas. Haciendo esta ¿Y a tu nena no le faltó? Agricultura sintética. No sé, esto es incertidumbre. Es como yo te diga, no, vos quédate tranquilo que vos estás en Buenos Aires y
como está alejado del campo no te va a pasar nada, es mentira. ¿Cuánto tiempo estuviste laburando así como peón y tocando y manipulando esta sustancia? Bueno, no quiero llegar a que cometas el error de pensar de que por tiempo. ¿Y Las sustancias necesitan un segundo para ¿De qué afectar. manera? ¿Alguna vez los dueños del campo o alguien manipulaban con usted los...? No, nunca, no. O sea que algo sabían, digamos. Hay un montón de pilotos muertos que nunca lo van a reconocer. Viene gente del campo acá a casa a preguntarme qué tienen que hacer, pero ya están enfermos. Esto no es fácil, ¿eh? Yo hace un año que no salgo de acá de casa. Claro. Pareciera ser de que no es conveniente, la verdad. Acá los muchachos de Urdinarrain, los concejales han sacado una ordenanza que dice que tienen que fumigar 600 metros de distancia de cualquier población. Eso de los 600 metros, de los 1000 metros, 2000 metros es ridículo. Un nene de 4 años que falleció de cáncer en el estómago, cuando estuvo en el hospital Posada, Jeremías, le preguntaron al padre si estaba cerca de una usina atómica o de alguna curtiembre. Los toxicólogos de Posadas vieron que tenía intoxicación. Entonces a lo que él recuerda, yo vivo en el campo, dice, soy encargado en un establecimiento en el campo. Y tengo atrás la máquina fumigadora y los tachos. Y mi hermano murió. Contame qué pasó ahí. Bueno, yo me disponía a realizar mi tarea diaria. Después de izar la bandera, se siente el ruido de una avioneta que comenzaba a hacer una aplicación en el campo aledaño de la escuela. El avión hacía la fumigación más o menos a 100, 200 metros de ahí, pero cuando daba la vuelta pasaba por sobre la escuela. Veía el avión pasar por encima de la escuela y ¿qué? Nos decían que teníamos que cerrar puertas y ventanas y tratar de que el veneno no ingrese para que no se intoxiquen. Es que había un protocolo de actuación cuando se estuviera fumigando al lado de la escuela. Claro, vos tenés que llamar a la policía y quedarte en el lugar. No podés irte de la escuela. ¿Y vos qué hiciste en ese momento? En ese momento salgo, llamo a la policía y lo primero que hago fue documentar. Cuando yo entro al aula, ya había una nena vomitando. ¿Una nena de qué edad? De 9 años. Llega la policía, los nenes empiezan a estar mareados, otros con mucho dolor de cabeza, dolores de panza, pero la directora del hospital nos auxilia enseguida, viene y atiende a los niños. Eso se aporta después en la causa, que hacemos la denuncia en la Fiscalía de la cabecera del Departamento Uruguay. ¿Avanzó eso? Se elevó a juicio. Se elevó a juicio. Es el primer juicio en la provincia de Entre Ríos. En el primer juicio en contra de los agrotóxicos indiscriminados, digamos. Sí. Posteriormente, a los 10 días más o menos, el fiscal que actúa en la causa libra un oficio en donde se le solicita que se le extraigan muestras de sangre y de orina a los niños y a mí. Nos contestan de que no tienen los medios necesarios para saber si tenemos agroquímico en sangre. Claro. Y eso consta en la causa también. Así que si vos me decís si hay un daño... ¿No lo sabes? No lo sé porque no sé si tengo agroquímico. ¿La justicia tampoco lo sabe? Tampoco. ¿Y cómo va a fallar si no lo sabe? Está caratulado como daño ambiental. ¿Hay muchos casos de cáncer en la zona? Hay mucho caso de cáncer. ¿A partir de cuándo fue que se empezó a incrementar? Mira, el modelo productivo que se instaura hace 20 años. Y desde ahí sigue cada vez avanzando más. Bueno, concejal, ¿se está trabajando en Urdinarrain en alguna ordenanza para tratar de legislar el tema de lo agroquímico, no? Planteamos un resguardo ambiental en una distancia de 600 metros donde no se pudiera fumigar. Llegamos a esta ordenanza que se aprobó en diciembre del año pasado. O sea, ya está en vigencia la ordenanza, digamos, ¿no? La ordenanza está en vigencia para que la zona de resguardo ambiental sea justamente eso, que a nosotros nos preserve de algunas cuestiones que nosotros estamos viendo en el medio ambiente, si se quiere, y que lo está sufriendo todo el país. Se ve claramente
eso, ¿no? Sí. Nosotros buscamos Urdinarrain por internet, si uno busca aparece un estudio que se ha realizado justamente en el pueblo, que dice que es el pueblo más contaminado del planeta. Sí, un estudio que se hizo desde el CONICET que dio que la acumulación de glifosato en suelo era muy alta, pero a ver, no es que nosotros Urdinarrain seamos la ciudad más contaminada, sino que es una característica del modelo productivo que atraviesa todo el país. Será lo mismo en Córdoba, en Santa Fe, en todos lados. Por supuesto. Tenemos una ley nacional de medio ambiente del año 2002, se cumplen muy pocos puntos. ¿Por qué cree que no se controla? No sé si se tratará de intereses o qué, pero estamos complicados para las generaciones futuras porque nosotros estamos trabajando en cuestiones productivas que tienen que ver con las necesidades de hoy en día, no tenemos en cuenta las generaciones futuras y el principio de sustentabilidad habla justamente de eso. Nosotros tenemos que preservar de acá para adelante, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Alberto, vos sos médico, trabajás acá en Urdinarrain. ¿Qué empezaste a ver de raro a partir de 2007, con el boom del SOF? Tumores en gente joven que son por ahí poco prevalentes, que uno no los venía viendo. ¿Tumores de qué? ¿Dónde supuestamente? Glandulares, por ejemplo, de tiroides, testiculares, neurológicos en chicos, leucemias, y después por ahí otros un poco más raros incluso, que osteosarcomas, rhabdomiosarcomas. ¿Y antes de 2007 eso no se veía con tanta frecuencia? ¿Cómo era? Uno no los veía y aparte nos llama poderosamente la atención este tipo de tumores en gente joven fundamentalmente, ¿no? ¿Vos sufriste una situación particular? Yo en el 2010, mi nene se enfermó de un tumor neurológico y en el 2016 falleció. Pero bueno, no es el único caso, hay muchos chicos, otros que fallecieron, otros que están peleándola todavía. Se hace más hincapié en el tema económico y no tanto en la repercusión que puede llegar a tener hacia la gente, a la salud en general. Por ahí un ejemplo, el glifosato figuraba como que era biodegradable y después con el tiempo demostraron que no. Si yo me pongo a pensar en frío, nos están utilizando como conejitos de India. A veces te comparan de que hay gente que han estado expuestos y nunca le pasó nada. También hay personas que por ahí fuman 3 atados de cigarrillo y jamás le pasa absolutamente nada, y hay gente que con 5 cigarrillos por día puede llegar a tener un tumor pulmonar. Y lo que no puede quedar en duda es que el cigarrillo hace mal. Obviamente. Desde 2010 denunciando fumigaciones en los campos linderos, y en 2012, en septiembre, en pleno recreo de la escuela, el mosquito fumigando en el campo lindero. El viento estaba para el lado de la escuela, así que la deriva llevaba todo absolutamente al patio. Mandé llamar a los papás que se llevaran sus niños, eran muy poquitos en ese momento, eran solo 13, y me fui al campo. Intentamos que el mosquito pare de hacerlo, el señor no paró hasta que no terminó. Había niños en guardapolvo, estaba la bandera puesta. Hice la denuncia, vino la policía, hablaron con él y bueno, se inicia una causa. Eso es importante decirlo porque en general los productores dicen que cuando hay viento no les conviene aplicarlo, con lo cual nunca aplican con viento. Sí, ese día sí. Ese día sí. Todo lo que se dice que se debe hacer no se hizo. Hoy en la escuela o cerca de la escuela no se fumiga, pero eso tuvo un costo grave para vos, ¿no? Sí, para mí sí. Y nos ofrecieron hacer un análisis de sangre para ver si teníamos algún agroquímico en sangre y me dio positivo que tenía clorpirifos etil. ¿Qué es eso? Es un insecticida. Afecta la parte neuronal y atrofia los músculos. 2 años después supe que tengo glifosato también. Un insecticida y un herbicida. Y los dos están vinculados justamente a la actividad que realizaban cuando vos sos directora. Sí, digamos. yo vivía en ese momento en la escuela. Yo vivía ahí con mis hijos. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Cómo estás?
Y en estos momentos estoy con un tratamiento en un centro de rehabilitación neurológica. ¿Y vas cuántas veces? ¿Cómo es el tratamiento? Debo internarme durante un mes, 2 o 3 veces por año. Lo que pasa es que como es bastante costoso, no puedo hacerlo tan seguido. Pero en realidad lo que mi gran lucha es que paren de fumigar. Y no importa la distancia, porque la deriva llega. ¿Qué le dirías a una persona común que tiene la información del productor y que tiene la información tuya, que no sabe a quién creerle? Que bueno, la prueba es este 1,60 m y pico que tengo yo, con los análisis que tengo. Esa es la prueba, es lo único que le puedo decir. El primer caso por homicidio que se juzgaba en la República Argentina respecto a los agrotóxicos, usted fue uno de los protagonistas. Cuéntame cómo fue y cómo termina eso. Sí, una muerte de un niño sucedió en el año 2011. Santiago Nicolás Arévalo, en ese momento de 4 años de edad, como consecuencia de haberse intoxicado con un producto clorado denominado alfa-endosulfán. Esto lo demostró la autopsia, por lo tanto afirmo con certeza de que el niño falleció como consecuencia de esa intoxicación. Amaneció enfermo, que le dolía el estómago, estuvo vomitando. Yo a la 1 de la tarde le llevé a Santa Lucía, una doctora le atendió y le puso una inyección y me dijo que él no tenía nada, que era una epidemia. Le puso una inyección y me mandó de vuelta a mi casa. Y después cuando vino la vuelta, él empezó de vuelta, que lloraba, que tenía vómito. Le llevé de vuelta ya al hospital de Santa Lucía y me dijo que no tenía nada, que tenía frío. Bebes del agua que está contaminada. ¿Y quién era el supuesto culpable o a quién se lo acusaba, digamos? A un vecino lindante a escasos metros de la comunidad de Puerto Viejo, a la margen del río Paraná. Y la chacra está ahí a escasos metros, 16 metros, tomado, digamos, desde la chacra hasta el lugar donde el niño en su momento jugaba, digamos. Y ninguno de los doctores me decía que lo que tenía Nicolás. ¿Fue una contaminación aguda o en el tiempo? No, fue aguda, por medio de inhalación. Y cuando él se muere tampoco no me dijeron nada. ¿Y el niño muere porque se encontró en su cuerpo endosulfán? Con certeza, eso lo determinó la autopsia. ¿Y qué se encontró en la chacra de esta persona? Y el mismo producto, alfa-endosulfán, no solamente en las chacras, se encontró también en la vía pública. Y desembocaban al río Paraná. Ese alambre es donde estaba Prieto antes con sus tomates. Desde ahí fumigaba y el pibe estaba acá, Nicolás de 4 años estaba en ese árbol. En esta calle se encontraron las botellas de endosulfán. Bien, ¿y esto cómo terminó? El Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya absuelve al imputado. No le convencieron todas las pruebas que se incorporaban al tribunal. Se determinó por autopsia que ese niño muere por ese producto que sale de los mismos recipientes que están en la chacra del productor, pero sin embargo la justicia no lo considera como un elemento fehaciente para poder condenarlo, digamos, ¿no? Él aspiró el veneno. En el juicio dijo todo cómo era el forense, el médico forense explicó cuánto por ciento, todo, pero eso no le bastó al juez, le dio inocente a la persona. ¿Cómo se llama el productor? Prieto, Ricardo Prieto. ¿Y todos los empleados que están con él todavía? Sí, siguen todo lo mismo. Ahora, se llevaron la vida de un niño, sí, porque está determinado por la pericia médica. Lo que no se sabe es quién de todos, si Prieto, el empleado o el capataz. ¿Por qué siguen fumigando del otro costado? ¿Quién está del otro costado acá? Y el mismo, nomás Prieto. Ah, ¿es Prieto también? Acá en la zona de Puerto Viejo es Prieto.
Quiero que filme, por favor, esa cámara a donde labura Damián y el equipo de trabajo. Recién entramos a la facultad, por fuera se la ve muy bien, extraordinaria, digamos, y la verdad que te han dado un rincón que no está tan agradable, ¿no? No, es la verdad también una expresión de cuánto es la prioridad que se le dan a algunos temas. Ha hecho un laburo extraordinario. Y contame paso por paso cómo que se termina llegando a la conclusión que después la gente va a saber. Soy el profesor titular de la práctica final de la carrera de medicina. Sí. Trabajamos con el último año de la carrera de medicina. Toda persona que quiere recibirse de médico en Rosario, en la universidad pública, el sexto año es práctica. Y decidimos que la evaluación final de esa práctica sea el campamento sanitario. En vez de evaluar al estudiante con un bolillero, como nos recibimos todos nosotros, llevamos al estudiante 5 días a una localidad y durante esos 5 días el estudiante tiene que llevar adelante un trabajo de relevamiento de la situación de salud de la población. Y eso se puede lograr de dos formas. O esperás en el consultorio a los que llegan, y no te importan los que no llegan, o salís a buscar qué es lo que pasa en el territorio. Nosotros salimos con los estudiantes a buscar qué pasa, yendo casa por casa. ¿Cuánta gente relevada? Y más de 107.000 personas entrevistadas. Lo que nos arrojan los datos llama nuestra atención. En primer lugar, las principales enfermedades crónicas referidas por la población en estas localidades no coincide con lo que a nivel nacional se dice que son las principales enfermedades crónicas de nuestro país. En segundo lugar, en temas como cáncer, linfomas, leucemias, abortos espontáneos y malformaciones, identificamos un claro crecimiento en todas estas localidades que nos llama mucho la atención. ¿Cuáles son las últimas 2 preguntas que hacen los estudiantes para decir que este estudio no está focalizado en contra ni de Monsanto, ni de aquellos que fabrican el glifosato, ni ningún químico? Todas las preguntas iniciales tienen que ver con qué problema de salud tiene la gente que vive en el domicilio que estamos entrevistando. La antepenúltima es, para usted, ¿hay algún problema de salud en el pueblo? Después de esa preguntamos, ¿y usted identifica alguna fuente de contaminación en el pueblo? Cuando le preguntamos si hay algún problema de salud en el pueblo, la respuesta cáncer ocupa más del 60% de las respuestas. Y cuando preguntamos si identifica usted alguna fuente de contaminación en el pueblo, agrotóxicos, fumigaciones, mosquitos, aviones, agroquímicos, silos, o nuclea más del 80% de las respuestas positivas de hay alguna fuente de contaminación. Efectivamente, nosotros podríamos estar encontrando uno de los elementos para entender el porqué de las formas de enfermar y de morir de la gente ha cambiado como cambió en los pueblos donde hicimos campamentos en el modelo de producción. ¿Cuántas veces más de cáncer hay en estos pueblos que vos has relevado respecto a una ciudad? En Argentina, en el año 2012, el Instituto Nacional de Cáncer dijo que cada 100.000 habitantes hubo 217 casos nuevos de cáncer. En los lugares donde nosotros hicimos campamentos sanitarios, el promedio nos da 397,4 casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes en el año 2012. Esto es casi 1,8 veces más. Fuiste a declarar en el Tribunal de La Haya, ¿no? Sí, fuimos al Tribunal Internacional Monsanto en La Haya en octubre del año pasado a compartir estos datos que nosotros tenemos que nos permiten demostrar este aumento en la incidencia de cáncer que hemos identificado claramente y que se da a lo largo del tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2014 la curva es en crecimiento permanentemente, sino también los datos de malformaciones y abortos espontáneos que también van en crecimiento en todos estos lugares. Hay como un factor muy importante de poder que está instalando que los agrotóxicos son fitosanitarios y que no le hacen nada a la población. Nosotros como especie humana compartimos nuestra carga genética con otras especies. ¿Cómo podemos creernos que un veneno que afecte a esas especies no nos puede afectar a nosotros de ninguna manera? Hay ciencia que ha demostrado el impacto de estos productos agrotóxicos en la salud humana. Son tóxicos que se utilizan en la actividad agroindustrial, son agrotóxicos. Bueno, mira, volvió de La Haya y se encontró con que todas, por ejemplo, todas estas cajas donde se guardan, en esas cajas también se guardan las encuestas, se encontró con que en la facultad le habían puesto cadenas para que no ingresara, para que esas encuestas no sean conocidas. Es importante que tomemos conciencia sobre lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Si sale más
caro producir con agroquímicos, ¿por qué los demás no lo hacen? Es una buena pregunta para hacerle al gobierno de la nación, ¿por qué no lo hace? Creo que la respuesta está ahí, donde hay más de 30 vínculos, según un informe en el que trabajé para Greenpeace. Voy a mencionar al menos 6 que son los más importantes. Beatriz Giraudo, ella es la coordinadora de políticas públicas referidas a la sustentabilidad del Ministerio de Agroindustria y a su vez, hasta 2016, fue la presidenta de APRESID. APRESID tiene como miembro a grandes empresas de agroquímicos multinacionales. Son todas empresas que se benefician por la venta de agroquímicos. Entonces es una paradoja que esta persona de donde viene ahora esté protegiendo la sustentabilidad. Guillermo Bernaudo, que hasta poco fue jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria y ahora es el presidente de INASE, es decir, los que controlan lo que sucede con las semillas, es miembro de ACREA. Y ACREA, el 50% de su financiamiento provee de grandes empresas multinacionales de agroquímicos. Entonces, tenemos a la persona que viene del sector químico que va a estar controlando a las mismas empresas. El vínculo más claro lo tiene el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, quien fue gerente de Monsanto para Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, ¿quién más va a tener tanto interés de que estas empresas se beneficien de, por ejemplo, lo que están impulsando en la provincia de Buenos Aires, que es que se reduzcan hasta 10 metros las posibilidades de fumigar sobre las casas de quienes viven cerca de los campos? Uno de los más vinculados también entre ellos es Burjaide, el ministro de Agroindustria. Es miembro de una red muy particular que no es tan conocida, que es la Red de Acción Política, RAP. Es una red que está financiada por varias empresas multinacionales como Monsanto, financia a RAP. Pero no solo Burjaide, también otros 160 políticos argentinos son parte de esta red. Entre los más destacados podemos mencionar a Gabriela Michetti. Varias empresas de agroquímicos financian una red de la que forma parte la vicepresidenta. Entonces, estamos develando un entramado secreto de connivencia entre las grandes empresas de agroquímicos y los políticos que deberían representar al pueblo argentino, pero en realidad parece que están representando a estas grandes empresas.